Desde los 8 años sé que los sueños son importantes porque mi papá estaba enfermo y no quería pensar en que había probabilidades de que falleciera. Entonces, todos mis pensamientos se enfocaban en que estuviera bien, pero en uno de esos días soñé que había fallecido y creyendo que solo había sido un sueño, como siempre nos dicen los mayores, pues se lo conté a mi mamá porque fue un poco fuerte para tener un sueño así a los 8 años. Quieres pensar que, quieres que te digan, es solo un sueño, es falso y no es real. Pero lo que sucedió fue que cuando terminé de contar el sueño, que bueno, que fue en 2 palabras, mi mamá comenzó a llorar y me dijo que qué es lo que había sucedido, que había fallecido mi papá. Y entonces, en vez de ponerme a llorar junto con ella, al verla en shock, pues no pude llorar, me congelé y solo pude pensar que, impactada, que había visto algo que estaba sucediendo. Y eso me marcó. Eso aunque todo el tiempo nos dicen los adultos, son solo sueños y no tienen la menor importancia, desde entonces sabía que eran importantes y que podían mostrarte cuando las personas fallecen, al menos eso me quedaba claro. Después de eso, pasó el tiempo y podía ver, por ejemplo, cuando alguien había fallecido, por ejemplo, mi gatito o un vecino, sabía que habían fallecido porque a pesar de la distancia, o de los kilómetros o de estar en otra ciudad, podía saberlo porque soñaba que habían fallecido. Este, bueno, así comenzó. Sabía que podía soñar cosas y que eran reales. Después, al pasar del tiempo, podía ver a mis amigas y conocidas en situaciones extrañas en donde después hablaba con ellas y me comentaban que habían tenido una situación difícil o que algo malo les había sucedido y entonces como que era otra señal de alerta para darme cuenta de que los sueños tenían mensajes y que eran importantes. Y bueno, así, ahí se quedó eso. Nunca creí la dimensión que tomarían los sueños en cuanto al chamanismo y el contacto con los espíritus y los ángeles y muchas otras realidades, incluso el viaje en el tiempo. Pero bueno, eso ya se fue desarrollando después porque, bueno, ya ahorita les voy a contar por qué.